Bienvenidos al podcast de Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Mi nombre es Jorge Muro y el día de hoy tenemos como invitada a la arquitecta Alejandra Gutiérrez. ¡Eh! ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto que te hayas animado a participar en el podcast. Gracias por invitarme. Antes de comenzar, les vamos a dar una breve introducción de lo que hablaremos a lo largo del capítulo. ¿Okay? Hoy, en tu podcast favorito de arquitectura, abrimos la bitácora con las efemérides del 14 de febrero. Para el vocabulario, vamos a definir lo que es la decoración dopamina. En Arquinoticias hablaremos de un módulo de acero en medio del bosque. En materiales nuevos, los muros respirables. Eso es todo lo que tenemos en la bitácora, pero para nuestro programa de obra tenemos la entrevista con la arquitecta Alejandra Gutiérrez. Y para cerrar, tenemos la dinámica del saco de pegapiso. ¿Listos? Sí. Vámonos con la intro. Estudio 400, tu guía en el fascinante universo de la arquitectura, el diseño y la construcción. Desde los rascacielos inteligentes hasta las casas más sustentables, exploraremos cómo la visión de los arquitectos cobra vida en cada estructura, cómo el diseño transforma espacios, cómo la construcción da forma a nuestro entorno. Únete a nosotros mientras descubrimos las últimas tendencias, entrevistamos a los innovadores del sector y nos sumergimos en proyectos inspiradores en todo el mundo. Prepárate para abrir la puerta a la creatividad, la innovación y el ingenio, porque en este podcast el diseño es una forma de imaginar el futuro. Bienvenidos a Estudio 400. Ahora sí, abramos la bitácora del 14 de febrero con los puntos más importantes de la semana. Comencemos con esta bonita sección llamada Las efemérides. Ok, Jazz. ¿Tú sabías que un día como hoy, de 1542, se fundó la ciudad de Guadalajara, actual capital del estado de Jalisco? Bueno, fue la cuarta fundación, porque la primera fue en Zacatecas y no me acuerdo cuáles fueron las otras dos. Okay. Pero esta fue la primera vez que, pues ya, fue la última, así como que ya. Ok. Y nace en 1766 el economista británico Thomas Malthus, quien realiza grandes aportaciones a la teoría del valor y su medida. Y muere en 1996 Alejandro de la Sota, arquitecto español. Pero el proyecto que está considerado como su obra maestra es el Gobierno Civil de Tarragona, donde plasma esa mezcla de arquitectura industrial y civil tan característica de él. Órale. Interesante. Interesante. Y también pues es día de San Valentín. Bastante interesante las efemérides del día de hoy. Ahora continuamos con el vocabulario, que es nuestro glossario de arquitectura, donde se definen elementos o conceptos. Para este vocabulario vamos a definir lo que es la decoración dopamina. ¿Tú más o menos sabes qué es la decoración dopamina? La decoración dopamina, bueno, a lo que yo voy manejando es como el hecho de saturar, pero no nomás como que, ay, estoy saturando colores y todo, sino hacer como una mezcla de texturas con materiales, con, no sé, diferentes colores que vayan haciendo contrastes, de que el tapiz, o sea, la alfombra con un diseño cuadrado, haz de cuenta, y luego pones cuadros con muchos colores, con diferente arte, cosas abstractas. Entonces, básicamente, lo que se trata es como, porque todo eso genera más bien mucha felicidad. O sea, si tú tienes eso, se supone que, pues, no es nomás como el hecho de aquí tengo mi collage de 1000 cosas, sino es de que, o sea, te sientes en un lugar como muy, muy feliz, o sea, como, pero también a la vez le tratas de dar como que ese equilibrio de que para que no se vea tan saturado, o sea, estar como que, ok, me gusta este espacio, esta decoración, tiene un poquito de todo, pero estoy a gusto, o sea, porque también juegas mucho con los colores, con las luces, y no sé si has visto de que hay ahorita mucho de que luces naranjas, luces azules y todo, entonces como que eso todo lo va haciendo y por eso dicen de que la decoración dopamina, sí, porque estás metiendo un poquito de todo, de colores, de diseños y así. Y entonces esa es la decoración dopamina. Se caracteriza por colores vibrantes, Ajá. patrones llamativos, muebles y accesorios originales y juega con texturas. Sí. Y también sirve mucho que metas plantas, o sea, que metas Sí. cosas naturales para que no se vea como que todo muy, pues a lo que vamos, todo como muy cargado de ciertas cosas. Entonces tú ya metes algo natural, metes luces y ya estás ahí teniendo como tu espacio pues tranquilo, relax, o sea, tiene vida aparte. A mí me había llamado la atención mucho este concepto de la decoración dopamina porque vi que lo mencionaste en una publicación. Sí. Ya más o menos aprendimos un poco de ello.
Pasemos a la siguiente sección, que son las Arquinoticias. ¿Ok? Yes, ¿qué tenemos el día de hoy para las Arquinoticias? El diseñador Robbie Walker ha completado la Sawil Tree House, una cabaña elevada en un bosque de Victoria, Australia, ubicada en Southmeld, cerca de la estación de esquí de Mount Wonder. La casa está diseñada como un refugio que respeta el entorno natural. ¿Y cuáles serían como los puntos claves del diseño de este proyecto? Pues sería como que pues la infraestructura, o sea, ahora sí que está todo como elevado, o sea, si te fijas tiene como 4 pilares, 4 columnas que lo sostienen y está muy padre porque están jugando de que con la madera estás en medio del bosque, entonces es un concepto súper natural, pero aparte tiene como mucho cristal que estás como que, ahora sí como lo decía, de que está, o sea, te sientes como con mucha tranquilidad estando en ese espacio y aparte el diseño y todo, pues está muy padre, o sea, como el contraste de los materiales en medio del bosque. Sí, básicamente parece que está flotando, o sea, porque los pilares están como muy delgados Sí. y también el material, que es el acero corten, creo que se llama. Okay. O bueno, está cubierto de acero todo. Uh-huh. Y básicamente pues se va como envejeciendo y tiene como una textura muy específica, ¿no? Y luego ya ves que, bueno, Sí. te fijas, los muebles también como del interior, como que pareciera que es la continuidad de la misma madera, pues. Sí, como del mismo diseño. Ajá. De hecho, lo curioso de este artículo es que menciona a este diseñador, ¿no? Robbie Walker. No sé si es arquitecto, pero lo mencionan como diseñador. Y no sé si los muebles también al interior sean también diseñados como por él, porque no se ven como muebles como... Sí, no, y se veía como una continuidad, como que sigue la pieza y no tiene fin, o sea, ahí sigue todo lo de la madera. Justamente, o sea, tanto los muros como el plafón y lo que es el piso, todo es del mismo tipo de madera, que dice aquí que es fresno victoriano, que crea un ambiente cálido y minimalista. Sí, sí, totalmente lo ves y sí, se ve, porque está muy minimalista, pero está muy padre también el concepto. Sí, se ve muy cómodo. Sí, Sí. súper. Ok, entonces con eso cerramos las noticias y nos vamos a pasar a los materiales nuevos. Ok, desde la impresión 3D con semillas de dátil a los ladrillos de cob, hoy tenemos los paneles de arcilla texturizada. Estos fueron desarrollados por el estudio ucraniano Magno Studio para su uso como aislamiento y decoración de interiores que regulan naturalmente la humedad. Los puntos claves son inspiración en tradiciones ucranianas. Ya estuvimos hablando un poco antes de empezar de que era de una arcilla en especial de una ciudad en Ucrania que actualmente pues se encontraba en guerra. No sé si siga no sé el estatus actual, pero ya no tenías acceso a ese tipo de material, que era una arcilla blanca. Entonces se sustituyó por otra y también mucho de las técnicas son utilizadas de manera tradicional en Ucrania. Y pues es una mezcla de estiércol con otros materiales orgánicos, tanto con esa arcilla que hemos estado mencionando. La composición natural se incluyen lino, cebada, ortiga, bálsamo de limón y virutas de madera, antes de dar forma a paneles y ladrillos. Hay dos formatos, lo venden, bueno, no lo venden, hicieron como dos formatos, el de que es como BTC, que es el bloque de tierra compactada, y el panel, que también es un panel como de tierra compactada. Que decían que el panel también traía como la función del aislamiento Sí. y todo eso, ¿verdad? Sí, justamente se me hizo bien curioso pues que lo hicieran en panel también, o sea. Sí, y está padre porque vimos una imagen y como que hasta tiene diseño, o sea, hasta te le da como diseño diferente. Sí, le da cierta materialidad, ¿no? Sí. A los espacios. Dice que tiene regulación del microclima y el bienestar. Tiene cualidades higroscópicas que regulan la humedad y la temperatura, actuando como aislante. Mejoran el microclima al absorber sustancias nocivas como polvo y microorganismos. Y dice que tiene aromaterapia natural. Como tiene elementos vegetales, en la mezcla de la arcilla libera aromas y aceites naturales, contribuyendo al bienestar tanto emocional y físico de los usuarios. Siento que está muy conectado pues, a lo que estuvimos ahorita definiendo de la arquitectura como dopamina, pues sí. Esa parte de atender a los sentimientos de las personas y que a través de los elementos que tienes, pues también tengan como algo positivo, ¿no? Sí, que te sientas como, pues ahora sí, como con ese ambiente cálido que dices, que todo eso te está formando.
Esos son algunos de los puntos. Me gustaría mencionar que lleva 2 décadas desarrollando estos productos. O sea, ha estado experimentando tanto con arcilla, con barro. Y pues ahora sí que es algo distinto, ¿no? A lo mejor está en pañales, no sé la verdad. Y tampoco es como que, tenemos aquí a la vuelta de la Sí, no, esquina. la muestra o algo. Exactamente. Para ver en realidad cómo es, incluso hasta la textura. Sí, Digo, porque ahí se veían exactamente. como florecitas, o sea, parecía como están encapsuladas. Pues. No sé qué tan resistentes Qué tan sean, firme, ¿sabes? ajá. Porque, por ejemplo, cuando tú, no sé, mueves una tabla roca y si lo mueves mal, pues Sí. se rompe. O sea. Eso cómo te va a aguantar. ¿Qué? Sí. Y Así como para tener la estiva, ¿no? De ajá, todos los... sí. Porque también está, o sea, si lo tienes, también, ¿cómo, o sea, cómo podemos saber? Ay, no, sí, el ambiente sí está agradable. El olor también, ahí dice que suelta ligeros olores. Como, o sea, realmente puede ser como, tanto como aromaterapia o igual contraproducente, que otros tipos de olores como, Sí, dices, sí, sí. ¿qué onda con esto? Sí, porque menciona, por ejemplo, dice que también tiene estiércol, o Estiércol. sea, no sé si huela mucho el estiércol o huelan más los aceites Ajá, aromáticos naturales exacto. que menciona. Está interesante. Estaría padre luego tener acceso a él, ¿no? Sí. Con eso cerramos los puntos más importantes de nuestra bitácora. Déjame traigo la bitácora. Vas a estrenar Muy bitácora, bien. porque antes la tenía así toda llena de firmas. Muy bien. Continuamos con nuestro programa de obra. Para este capítulo tenemos la entrevista con la arquitecta Alejandra Gutiérrez. Entonces te haré 4 preguntas y si me surgen otras te las voy a ir lanzando. ¿Ok? Muy bien. Vale, empecemos con la primera. Vamos por partes. Platícame, ¿dónde hiciste tus prácticas primero? Ok, mira, mis prácticas las hice en un lugar que se llama Alive, Digital Audio y Video. Sí. Ahí lo que hacían era, pues, sistematizar tanto tus cortinas, que en el celular querías prender la luz, entonces, ok, que se prenda la luz. También tenían ahí mucho el trabajo de instalación de aires acondicionados. Lo que yo entré haciendo ahí es literal como dibujante. O sea, yo entré haciendo de que, a ver, me vas a hacer este plano de aire o este plano, bueno, más bien, no sabía yo muy bien conectar como, o no te sé decir bien el proceso de cómo hacían para que el celular hiciera funcionar todo o cierto equipo. Sí. Entonces yo lo que hacía era más bien como esos planos generales y me tocaba ir a obra que normalmente eran casas habitacionales donde tenían su site. O sea, eran unas casas impresionantes, grandísimas y todo. En donde, pues, o sea, imagínate, quieren automatizar sus cortinas, de que con un solo botón llegas. Entonces ya se están abriendo todas tus cortinas o prendiendo, pues eso estaba interesantísimo. Y ya me tocaba ir como a visita de obra con el encargado, ahora sí con el supervisor, digamos, de ese proyecto, pues para ver que estuviera todo bien en el site, porque ellos te decían, tienes que tener ciertas cosas. Y obviamente ellos te hacían la instalación. Entonces ahí era nomás como para ver que todo estuviera, pues bien, o sea, en buen estado y todo, antes de empezar como con toda la obra de todo el trabajo que implicaba. Ahí no me tocó mucho como el tema de supervisión de obra, porque te digo, más bien estaba como en el tema de dibujante, pero pues estaba súper interesante, sí. O sea, estaba muy bien. Y ahí a la par, pues era de que prácticas y mi primer, digamos, trabajo, porque pues sí me contrataron tal cual, o sea, un tiempo. Sí. De todos estos accesorios de domótica, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Es que a mí me llamaba muchísimo la atención que del celular de verdad pudieras automatizar. Sí. Te digo que era como de una aplicación que tenían en donde controlabas todo eso. Entonces, pues estoy hablando que era 2015 más o menos, 2014. Sí, para ese tiempo, sí. Hace 10 años era como, wow. No, entonces yo decía, esto está padrísimo, o sea, de verdad se me decía increíble. Sí. Digo, yo sé que ahorita ya con Alexa tú solo puedes hacerlo, claro. Pero no sé, o sea, a lo mejor no es hace muchísimos años, pues, pero no sé, se me hacía muy interesante como el proceso de cómo automatizaban todo para que tu celular hiciera, o cierta aplicación o ciertas cosas, hiciera funcionar varias áreas de tu casa en las que tú a lo mejor todavía ni siquiera estás, o sea, todavía no estás ahí en físico y ya estabas haciendo que funcionara. Entonces sí, eso fue lo padre. Entonces ese fue tu primer trabajo. Sí, mi primer trabajo. ¿Y de ahí cuál fue el siguiente? De ahí me fui estuve trabajando también un tiempo con un ingeniero civil. Sí. Él lo que traía era obra vertical en cañadas. Sí. Entonces ahí lo que yo hacía era pues tal cual supervisión de obra y control de obra. Entonces me tocaba mucho estar de que, a ver,
Los albañiles tienen material suficiente, no tienen concreto, pide los trompos. Porque era más bien me tocó como el tema de la cimentación. O sea, no me tocó ya de que cuando estaban levantando, pero estuve en la parte como de la cimentación y todo. Entonces era lo que estaba haciendo. Como era, pues no era una empresa como muy grande, entonces no había como mucho papeleo, más bien pues todo era interno, pero era llevar como cierto control interno de que estuviera como todo bien. Y pues a la vez pues me tocaba ir a supervisar todo eso. Y de hecho, una parte interesante con ellos era que ellos empezaron ahora sí que a patentar sus propios módulos prefabricados. Lo que bueno, es que me acuerdo, la verdad te voy a ser súper sincera, Sí. no súper bien, pero el primero tenías que hacer como, digamos, un despiece, o sea, como cuando vas a hacer tú la maqueta, haces como ese despiece para prefabricar como que todas las partecitas. Entonces, lo que hacían era ya llegaban, instalaban, obviamente tenías que seguir poniendo tatotraves, castillos, o sea, todo eso, pero pues ya te dejaban como que todo preparado, o sea, como para literal llegar, sí, un Lego, o sea, un Lego y ya nomás pones las partes estructurales de todo eso y eso era lo interesante. O sea, estuvo súper padre porque ellos me parece que ya tenían proyectos antes, no en Guadalajara, creo que en Cabo y en diferentes lugares, en donde ya habían utilizado ellos ese sistema constructivo, que ahora sí lo padre es que era pues de ellos. Sí. Entonces me tocó aprender un poquito de eso, pero no llegamos como hasta la parte de la ejecución. Ok. Y de ahí... ¿Al principio entraste en el área de postventa o hasta después? No, hasta después. Primero entré como auxiliar de supervisión de acabados. Ok. Entonces, pues literal, como mi nombre lo dice, era auxiliar de la supervisión de acabados. Me tocaba, digo, había una persona, digamos, arriba que yo, que era el supervisor, el que me decía de que, a ver, ya haces tal departamento, pues tú revisa que la carpintería esté bien. Eran varios aspectos a revisar, tanto carpinterías, temas de cubiertas, pisos, pintura, o sea, todo de albañilería, ¿no? Sí. Y estuve ahí, no sé si fue como casi un año, un poquito menos, como en ese puesto, hasta que, pues ya, me tocó pasar como al tema ya también de llevar todo lo de la postventa. Sí. Que eso ya, digamos, fue como más. Que era lo que conocíamos como las garantías. Las garantías, las famosas garantías. Entonces, me gustaría detenerme en esta parte para preguntarte así como, por ejemplo, estuviste varios años en esta área, ¿no? De las garantías, la postventa. Sí. Más o menos identificaste como qué vicios ocultos son los más comunes, como para ahorita una persona que va a recibir su departamento. ¿Qué debería de revisar primero? Mira, yo te voy a ser súper sincera, me acuerdo perfecto porque lejos, o sea, estuve en garantías y también me tocó hacer entrega de departamentos. Entonces, cuando yo estaba en garantía, todas las cositas que decían los clientes era como de que, ay, no inventes que eso estás revisando. Que tiene mucho sentido, o sea, tú estás pagando pues, y quieres que te entreguen algo bien, no algo que, o sea, que no está tan bien. Me tocó perfecto cuando entregué un departamento que iban con una pelotita de golf. Entonces iban cuadro por cuadro. Tardé horas para entregar ese departamento. Iban cuadro por cuadro para ver que ninguna pieza estuviera hueca. Y yo primero, pues obviamente, como estoy trabajando y lo que quieres es de que ya, o sea, entregar, irte. Pero te pones a pensar, y en garantías me tocó mucho de que una pieza estaba estrellada. Entonces lo que hacían era, no aplicaba garantías para todo, o sea, de que para pintura y todo eso, una vez que tú metías muebles, ya no se podía hacer ahí nada. O sea, tenía que ser un tema fuerte, digamos, algo o sea, todos los vicios ocultos, era lo que entraba, como tal. Pero había muchos clientes que sí te decían, oye, es que tengo 3 semanas y como que ya están mis piezas despostilladas. O sea, no hay manera de que ni tengo 1000 muebles pesadísimos como para que ya esté. Que si te pones a pensar, pues realmente sí había unas piezas que no quedaban bien. Entonces, al momento de quedar hueco, como que te dejas ir de que, ay, pues aquí van a poner su sala. O sea, no va a haber, el tráfico va a estar más ligero. Y no sabemos realmente la función que va a tener ese departamento. O sea, nosotros estamos suponiendo de que aquí va a sala, comedor y todo. Pero sí me tocaba mucho, era en cuanto a pisos, o sea, piezas despostilladas. También mucho de las cubiertas de mármol, porque uno de los mayores detalles fue que cuando instalaban esa cubierta, pues no la cubrían. O sea, no estaba como que tan cubierta. Entonces,
siendo sincera, sí tenía, o sea, sí entregábamos, rayones, sí, sus rayones sus y ya, detalles. ajá, era de que, a ver, pula un poquito antes, pero pues ya había algo, porque como lo instalan desde antes, entonces hay albañiles y hay todo, ¿cómo controlas que no le vaya a pasar algo a esa pieza? Entonces también el mármol fue un tema como muy delicado, también como lo fue el granito en cocinas, porque a veces como que reventaba, o sea, al momento de poner las Las tarjas tarjas. y las parrillas, algo pasaba, algún movimiento y no sé, o sea, algo reventaba. Entonces, eso también fue, pues, en algunos casos, un tema de garantía. Eh, Había unos departamentos que tenían terraza. Sí, Esos departamentos se les ponían macetas. ok. Entonces, normalmente tenían bastantes fuguitas en las macetas y todo, entonces también era un tema porque era ahí complicadísimo porque tenías que a veces ver o sea, qué línea era la que tenía el problema, pero eso implicaba levantar piso de esa terraza, hacerle el trabajo, era incómodo para el cliente, claro, porque pues, ya está habitando y tienes que entrar a hacerle un trabajo que igual se pudo prevenir, ahora sí, no sé, o sea, desde tiempo antes, no desde que ya está ahí el cliente. Entonces sí, fueron como varios aspectos. Y digo, fuera de eso, pues también ya había clientes que te querían oye, es que ahí está grieta. Entonces es muy normal porque pues, tienes el cambio de material y tiene un movimiento. Sí. Entonces era normal que botara cierta grietita, o sea, hasta cierto punto, claro. Entonces sí era como que ver qué se aplica, qué no aplica, ir primero, porque primero se sacaba una cita con el cliente, ibas, tú revisabas que aplicara, o sea, que entra en garantía o de plano esto, no, o sea, esto es tuyo, o sea, ya. Ok. Entonces sí. Sí, sí, sí. Entonces, así, en resumen, revisar bien las piezas del piso. Revisar bien piezas de piso, fijarse bien en sus piezas de mármol y granito, o sea, porque Sus sí cubiertas, sí, ¿verdad? sus cubiertas, o sea, es muy importante. Revisar bien también el tema de su carpintería, tanto puertas, closets, pues porque también podía estar muy maltratada, o sea, entonces sí era como que revisar bien. Hoy en día también ya están usando mucho el piso de ingeniería o el vinílico, Sí. entonces ahí ya no es como que aplique tanto de que está despostillado, ¿no? Pero sí que esté bien ensamblado, sí que, o sea, porque también puede tener también tiene detalles, o sea, tanto Por en supuesto. piezas como en los soclos. Sí. Entonces también sí estaría bien como revisar bien ese tema. Y pues ahora sí, en cuanto a vicios ocultos, digo, está imposible en la entrega, en cuanto te entregan el DEPA, revisar eso ya es conforme un tiempo. Bueno, me parece que en esa torre el tiempo que daban de garantía para vicios ocultos, no recuerdo si eran 3 meses, sí. No recuerdo, pero es que sí, pues está súper bien porque es justo como te vas a ir dando cuenta tú como cliente, digo, porque no es como que la primera ya vas a decir, híjole, aquí hay un corto, híjole, esto. Sí. Entonces, sí, o sea, si es la entrega día uno que te entregan el DEPA, pues sí sería revisar piezas de tus cubiertas, tanto mármol, granito. Y quizá estaría bien sí revisar todo el tema de paredes, porque una vez que entran muebles es muy difícil que te aplique eso. Okay. Entonces, sí, antes de que metas muebles, revisar como que todo el tema tanto de las puertas y marcos que no estén rayados y las paredes que las veas, o sea, pues bien, porque en cuanto metes muebles ya, ahora sí que, ¿cómo, sí, pues, ¿cómo justificas? O exactamente, sea, pudo haber sido al ingresar con cualquier mueble. Sí, que tú rayaste y a lo mejor tú ni estabas ahí recibiendo, entonces los que metieron, los de mudanza, entonces sí, ahí ya se vuelve un temota que no sabes si va a aplicar o no. Entonces sí. No es como, nada más resanar, sino que es resanar, sí. volver a pintar y tienes que pintar todo el muro todo porque para que no quede una parte de un color. Exacto. Y de otra de otro. Sí, por más que es un blanco, pues sí, pero todos varían, sí. O sea, todos los tonos van a variar, sí, por más blanco. Se va a ver un blanco más limpio. Sí, exacto, justo. Entonces sí, pues esos serían como serían los puntos. Los puntos. Okay. Recién tomaste un diplomado en interiorismo. Sí. Más o menos, ¿cómo fue este diplomado? Tú como arquitecta, ¿cómo lo viste? Mira, obviamente pues yo ya tenía un poquito de noción de todo, de todo y no, porque había cosas que de verdad dije, wow, que para esto hay hasta una guía, ¿no? Entonces, lo que vi en el diplomado, digo, empiezas ahora sí conociendo como todos los tipos de diseños que hay. Okay. Entonces ya pues entras un poquito de que náutico, minimalista, pues ahora sí, o sea, vas viendo todos los tipos de diseños, vas viendo, porque cada uno tiene como su gama de color, como sus materiales
claves de ese diseño. Es muy importante el tema también del mood board, porque como cliente, por ejemplo, viéndolo como el tema del interiorismo, viene la persona y, oye, ¿sabes qué? Yo quiero mi casa que tenga un estilo industrial. Ok, pero ¿qué es o sea, el estilo industrial puede tener variedad de materiales, de colores, no nomás es como lo que vemos de que, ay, puros tonos grises, o así, pues no, o sea, de verdad hay muchas cosas. Entonces lo que haces es el mood board de áreas. Empiezas primero con el mood board de áreas de que, ok, la sala, obviamente vas escuchando las necesidades del cliente, lo que él quiere, porque también él puede venir con su idea de que yo quiero mi espacio que sea minimalista, pero de este estilo me gusta del Japandi, me gusta el sillón, pero minimalista. Entonces, ¿cómo le vas a hacer ese mix? Entonces, tú como interiorista le tienes que decir, ok, esto es lo que tú me estás pidiendo, te hago tu mood board para que visualices. Pues es importante porque desde ahí ya te va diciendo como el cliente de que sí, no, porque no es un render ni nada, o sea, es ahí literal como la propuesta de no. También ves mucho el tema, por ejemplo, de las texturas en muebles, el tono de los colores, los textiles, trabajas mucho con textiles, o sea, vas conociendo como todo ese proceso. Te metes también mucho en el tema de ver gamas de colores, porque como sabes, hay un color del año, por ejemplo, Pantone lanza el color del año, pero entonces ese color, ¿cómo lo vas a tratar de integrar en varios estilos? Porque hay tantos estilos que, por ejemplo, o sea, un ejemplo es el estilo náutico, literal como su nombre lo dice, o sea, anclas, colores azules, turquesas, y dices, por ejemplo, de este año, el color del año es el Mocha Mule. Entonces, ¿cómo vas a meter ese color ahí? Entonces, puede ser tanto en el detallito de un cojín, cuadro, o te vas a una pared que ya le hiciste contraste con otros turquesas y vas haciendo. Entonces, sí es investigar mucho, estar viendo las nuevas tendencias, como hace rato lo mencionamos, decoración dopamina. O sea, hay mucha gente que no sabe el nombre de qué significa llegar y llenar espacios de diferentes cosas, texturas, formas y así, materiales. Entonces, si pues investigas, vas viendo como todo lo que está en tendencia. Eh, Te metes mucho también en el tema de, o sea, para el interiorismo hay hasta incluso guías de que tu tapete tiene que ir normalmente a cierta altura, y de que un poquito, o sea, no tan adentro del sillón, pero que cubra la mesa, pero que el cuadro tiene que estar justo aquí en medio. O sea, hay una guía para todo. Sí. Que yo, estando del lado de arquitectura, decía, me gusta la decoración, sí, pero pues no te imaginas eso. O sea, como que tú llegas, pones y... Sí, como que nos guiamos más por la antropometría, Sí, de justo. que el usuario esté cómodo y así, Ajá, o sea, o también los materiales es de que, nada más utiliza 3 materiales. sí, 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 Y, sí. y acá, o sea, ya tienes como una gama de estilos, guías, texturas. Me pasó mucho, por ejemplo, volvemos al tema de los granitos en cocina. Sí. Como que nos vamos por el típico granito cafecito, gris, negro, pero hay una gama, o sea, que tú dices de que, wow, o sea, yo sé que en cocina no recomiendo mármol, ok, pero puedes meter este otro material. Entonces está muy padre de que, ok, metes un cuarcito. O las paredes, hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero ponerle como, o sea, como algún material, quiero que sea un color y ya, porque sí pasa mucho de que te puedes enfadar del estilo, o sea, también por eso tienes que pensarlo, porque ahorita puedes decir que quieres algo minimalista y te puedes enfadar, o sea, puedes llegar al punto que dices, no me gusta esto, o sea, ya quiero algo más bohemio, algo más, sí. Entonces también es estar pensando, ok, el cliente te dice ese estilo, pero tú también tienes que pensar que en algún momento va a querer cambiar de repente. ¿Y cómo haces evitarle, o sea, cómo hacer para evitarle gasto al cliente? Porque pues o sea, es muy caro de que, ok, ya no quieres esto, no te preocupes. O sea, yo como arquitecta, interiorista, te vendo todo si quieres, no hay problema. Pero pues también estando del otro lado, pues sabemos todo lo que implica. Entonces también es pensar en lo que tú vas a proponer, por más lo de, o sea, que sea dejándote llevar por el estilo que quiere la persona, pero también tratar de proponer cosas que van a seguir en tendencia más tiempo y que no van a hacer que tu cliente se harte. Porque si no, pues, o sea, pues no va a ser ni nada cómodo para él porque ya después ya me enfadó esto. Ya me cansé, o sea, ya mi vista ya no puede con esto. Entonces sí es estar también tú, o sea, tienes mucho ese trabajo de buscar, indagar, eso que te digo, que trates que duren más tendencias. O sea, que esas cosas que estás proponiendo sea como
no sé, más a la larga y no de que temporal, pues. Sí. Que perdure más años, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Entonces, con eso cerramos nuestro programa de obra Ok, y nos vamos a pasar tu entrega final. ok. Ya volvimos con tu entrega final, punto DWG. Para esta entrega final tenemos la dinámica del saco de pega piso, que consiste en sacar 3 preguntas de manera aleatoria, entonces saca la primera. A ver, ¿qué dice la primera? Si tuvieras todos los recursos, tiempo y tierra disponible para construir lo que quisieras, ¿qué construirías? ¿Qué construirías? ¿Qué construiría? Sí me iría por una casa habitación. Que a ver, tengo dinero, tierra y todo ilimitado. Entonces, ahora también que ya vi el lado de la moneda de todo el interiorismo y todo, está padrísimo. O sea, entonces me encanta saber de arquitectura mezclando el otro tipo de conocimientos. Entonces me iría por una casa donde pueda incluir un jardín precioso. Me encantan los jardines enormes, se me hacen padrísimos, ventanales, meter dobles alturas, jugar mucho con el tema de iluminación natural, pero también un espacio como natural tal cual de que como lo sería el jardín, meter jardines o patios internos. Ah, ok, sí. Sí, se me fue. Pues meter como todo eso, mezclar tipo de materiales, maderas, una escalera padrísima. Entonces sí me iría por una casa habitación. Ok. A ver, sácate la siguiente. A ver. Peor experiencia como arquitecta. A ver, ¿cuál fue tu peor experiencia como arquitecta? Peor experiencia fue en una casa que remodelé hace menos de un año. Sí. Esa casa tiene una historia porque ahí mataron a la persona que vivía. Ok. Porque, o sea, era una viejita que se querían meter a robar a su casa. O sea, es el Pobrecita. trasfondo. Ajá. Entonces, la abuelita, al escuchar que se querían meter y querían abusar de la nieta, entonces ella trató de defender y la mataron. Entonces yo no sabía nada de eso. O sea, a mí me dijeron, oye, es esta casa a remodelar. Me tocaba ir a hacer levantamiento sola. O sea, sí estaba media rara la vibra al principio porque todavía tenía muebles de la antigua familia y había una como tipo un cuadrito de mármol y ahí tenían cenizas que era del esposo de la señora. O sea, la que mataron también, que yo ahí en ese momento no sabía nada, ¿no? Se llevan todo y ya cuando no había nada, o sea, a mí me daba como esa sensación de, ¡ay, déjame, vamos corriendo rapidísimo! O sea, que trataba de ir cuando había luz, o sea, luz de día, no que yo tuviera que prender luces. Entonces ya cuando me entero de todo lo que pasó, de que no, pues es que fíjate que bla, 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 esto pasó. Y entran los albañiles a trabajar ahí, me decían de que, oye, es que sentimos que alguien nos habla. Y de que, entonces me iban diciendo de que no me digan porque yo había veces que me tocaba ir a revisar cuando ya no había nadie. Entonces decía, no, o sea, ¿cómo me tengo que meter al baño de que está hasta el fondo? No. Entonces dicen los albañiles y trabajadores que ellos sí sentían que incluso una persona de limpieza sintió que alguien le tocó. Entonces, yo no había contado nada de lo que había pasado ahí. Okay. Entonces, cuando ellos me cuentan todo eso, dije, no inventes, o sea, yo ya sé la historia. Entonces, digo, no es como que me asustaron ahí, pero la peor experiencia a partir de eso fue tener que ir yo sola a supervisar eso en la noche, o sea, a ver que todo estuviera bien. Pero pues ya sin nadie, luego a veces sí me tocaba de que todo oscuro, no, o sea, como que la vibra yo ya me estaba volviendo loca y decía, no, ya no quiero estar aquí, o sea, me daba mucho miedo. Y yo soy muy miedosa. Literal, estabas escuchando pasos en la azotea. Sí, yo sentía que ahí me iban a salir a asustarme, no, horrible. Entonces, esa fue mi peor experiencia, saber todo el trasfondo y que a gente le iba mal, dije, a mí me va a tocar también en algún momento. ¿Y cómo te enteraste de la historia? ¿Te la contó? El dueño, la persona que compró la casa, sí. Me contó de que, no, pues de hecho esta casa, bla, bla, bla. Y yo de que no me digas esto, ya no quiero tomar tu casa. Ok, a ver, sáquete la siguiente. A ver. ¡Qué miedo! Sí, no, horrible. Solo puedes escoger una comida por el resto de tu vida. ¿Cuál sería y por qué? Sí, es el desayuno, comida y cena. Ah, ok, las 3 comidas. Sí, las 3 comidas. Va. De desayuno, sí seguiré eligiendo unos huevitos estrellados. Okay. Porque me encanta, entonces es algo que no me va a hartar. Entonces hasta la fecha no tengo tema con eso de desayunar todos los días. Entonces no me hartaría de eso.
De comida, creo que sí me iría por el sushi. Sí, O sea, comer sushi diario. así. Sí. Digo, podría ser de diferentes formas, supongo, entonces creo que sí es algo que se me antoja muy seguido, que lo coma constantemente. Sí. Y de la cena también me voy a ir por el tema de los tacos, de los taquitos. ¡Ah, qué rico! Sí, o sea, ¿cómo no Sí. voy a tener taquitos? No, entonces eso sería. Con eso ya pasamos a la parte final, que es despedirnos, ¿ok? Ok. Entonces, Alejandra, antes de irnos, no olvides compartir con nuestro querido público las redes sociales de alguna página, negocio, cualquier perfil que quieras que siga. Bueno, pues sería mi estudio. Estoy en Instagram como AG Studio. Ahí ahora sí subo tanto guías, tips de decoración, de cosas arquitectónicas, remodelaciones. Entonces, sigan mi página de AG Studio. Ahí Ok. me pueden encontrar. Muy bien, a ver, déjame mover. Sí. Eso es todo por hoy. Agradezco mucho tu tiempo y el de nuestro querido público que nos acompañaron el día de hoy. Únanse a nosotros la próxima vez para otro emocionante capítulo del podcast de arquitectura. Nos encontramos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como @estudio400. Pues suscríbanse, sigan, mantengan la curiosidad y sigan aprendiendo. Nos vemos. Bye.